Buena Costumbre Prime es auspiciado por Advance Nav, líder en modalidad Advance. En Buena Costumbre Prime caben distintas visiones del mundo. Es el espacio para nuestros estelares. Cada tarde, una voz autorizada habla por Metropolitan. Y esta tarde de jueves 12 de septiembre, la voz autorizada es la de Germán Pinto Perry, contador público y auditor, doctor en administración, académico en la Universidad de Santiago. Germán, gracias por estar acá y por aceptar nuestra invitación a conversar aquí en Buena Costumbre Prime. Te saludamos desde La Perla del Sur, Concepción. Muy buenas tardes, Álvaro, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Germán, muy bienvenido a Buena Costumbre Prime. Vamos a partir por un tema que es un poquitito árido. Esa es la expresión. Árido para las personas normales de a pie como uno. Claro. Que la verdad es que solo entiende que uno le pagan su sueldo, uno tiene que pagar las cosas y listo. Claro. Gracias. Pero hoy día la Comisión de Hacienda del Senado despachó a la sala el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias. Germán, primero que todo, me gustaría que nos contaras en fácil ¿de qué se trata esto? ¿Qué implica este trámite legislativo también? ¿Y de qué manera esto va a colaborar con la recaudación de impuestos para el Estado, por ejemplo? Esa es la gran pregunta. ¿En qué medida esto va a aumentar la recaudación? ¿En qué cuantía? Hay que entender un poco la historia de esto. Este gobierno del presidente Boric, prometió una serie de demandas sociales, satisfacción de demandas sociales, y para eso se necesita dinero. Por supuesto. Y una de las cosas que estableció en su plan de gobierno era establecer una reforma tributaria. Y esa reforma tributaria fue presentada en marzo del año pasado, y el 8 de marzo fue rechazada en el Congreso, la Cámara de Diputados. Se rechazó la idea de legislar. O sea, primera vez en la historia que el Congreso decía, no quiero ver este tema. Y eso implicó que el gobierno esperara un año para volver a insistir en el tema. Claro, no puede antes, de hecho. No puede ingresar otro proyecto con la misma materia antes de un año. Por la Constitución. Pero ¿qué es lo que hizo el ministro? Separó ese gran proyecto que tenía e ingresó en febrero de este año una ley que se llama de cumplimiento tributario, en virtud del cual se arreglaron situaciones administrativas valga la redundancia, de la administración tributaria. Se establecieron conductas específicas para combatir la elusión tributaria, y se incorporó en la parte de debate, de discusión de la normas de gobernanza para el Servicio de Impuesto Interno. ¿Qué significa gobernanza? Una transparencia, una rendición de cuentas de las autoridades. Y se crea al director nacional, que es el jefe de este organismo, dos consejos, uno que lo va a apoyar en la parte de la generación de normativa y otro que lo va a apoyar en la parte del combate contra la elusión. Más o menos eso es lo que se establece. Y ese proyecto ya se está desarrollando, pasó la Cámara de Diputados, se fue a la Cámara de Senadores, se va a discutir en la sala, se va a aprobar, se va a discutir, me parece, el martes 23, si no me equivoco, por ahí, o este martes próximo, no sé muy bien, después vuelve a la Cámara de Diputados y después puede salir como ley, pero eso puede demorarse mucho. Claro. Y esa disposición no tenía un aumento en la carga tributaria, sino que tenía normativas en el aspecto administrativo, como les digo, control al director nacional y otros temas con el tema de la elusión, que es bastante técnico, se lo podríamos discutir en otra sesión para que quede bien claro, porque es más o menos largo. Sí, porque hay una diferencia entre evasión y elusión. Claro, es bastante específico. Una cosa es delito, otro es una mala intención, pero no es delito. No es delito, okay. Claro. Y otra ley debería haber ingresado ahora en septiembre. Se supone que se dijo fecha ingresa en septiembre, parece que ya no ingresó, quizá ingrese a fines, después de la fiesta, van a embarrarnos la fiesta. Y esa sí tendría una mayor carga tributaria, eso sí afectaría a la tributación de las personas, principalmente a las personas, no tanto hacia las empresas. Sí, lo que pasa es que me gustaría tratar de comprender por qué a través de este proyecto que pasa a sala se puede incentivar y combatir de manera más efectiva la informalidad. Iniciación de actividades, de quienes operan a través de plataformas, quienes usan las máquinas POS, etcétera, etcétera. Eso
se ve bastante, digamos, a ojo de un civil común y corriente como yo, bastante poca cosa, si lo que se quiere hacer es aumentar la recaudación tributaria. Claro. ¿O estoy equivocado? Después que fracasó el proyecto de ley, y un poquito antes también, en marzo del año pasado, el ministro empezó a hacer una serie de diálogos sociales que se llamó, para llegar a un pacto fiscal, se le cambiaron los nombres, y se recogieron muchas opiniones de distintos sectores. A mí me tocó participar en esos diálogos como representante, uno de los representantes del CRUCH. Y ahí lo que más se estableció fue de la importancia de la eficiencia en el gasto, la eficiencia en la administración. Todo esto aparejado con los problemas de corrupción que hemos estado viendo, el caso fundaciones, ahora el caso Hermosilla, etcétera, etcétera, donde los sectores que participábamos en ese grupo y muchos otros grupos más también planteaban de que era necesario garantizar la eficiencia en el gasto. Porque ¿cuál era el talante de esa reforma que venía aquí, o que fracasó en marzo? Un aumento efectivo de la carga tributaria, recaudar más. Entonces, ¿qué es lo que más se le dijo? ¿Por qué me estás pidiendo dinero si no lo estás gastando bien? Claro. Y ahí venía el compromiso del Estado de hacer más eficiente el gasto, más eficiente la distribución, y también fiscalizar mejor, fiscalizar al comercio informal, ajustar el tema de la elusión, porque hoy día la autoridad tiene ciertas herramientas para hacer más eficiente el cumplimiento tributario y no se estaría haciendo. Por eso que se le pedía, en el fondo, de que tuviera una situación más eficiente en la fiscalización y en los temas de recaudación. Germán, pero ¿y cómo se puede fiscalizar de manera más efectiva la informalidad? Claro, o sea, partiendo de la base que si no tenemos un registro de los informales. Claro, exactamente. ¿Cómo puede ser más efectivo el combate a la informalidad? Recaudar más de un informal, si el informal no aporta. Es contrasistema. O sea, en el fondo, el informal no aporta en materia de impuestos. Es el punto, de cómo se aborda, cómo se corrige esa distorsión. Sí. Entonces hay dos criterios: o ponerse más rígido, aumentando las sanciones, si te pillan informal, más sanciones. U otro mecanismo, que es el que yo siempre he planteado, educando a los informales, facilitando sistemas de tributación. Se ha establecido, salió una ley hace poco, que no está dentro de esta ley del cumplimiento tributario, sino otra ley que se está discutiendo, que es la de un monotributo para las personas que trabajan en las ferias libres. Sí, correcto. Es decir, pagan una cierta cantidad. Entonces, son distintas políticas donde uno puede establecer una situación de un sistema tributario más beneficioso, donde paga poco, pero paga, e ingresa al sistema formal, invitándolo al sistema formal. Lo que pasa es que hay que hacer mecanismos. Claro, hay que como hacer el garrote o invitándolo. Claro, hay que hacer una distinción, Germán. Yo creo que incluso lo que uno mismo está pensando, porque el informal, por ejemplo, es el trabajador de feria libre, pero él no es ilegal. No necesariamente. Es que no necesariamente, exactamente, no necesariamente. Claro, ahí está, esa es la distinción. El meollo. Pagan una patente. Entonces, ¿qué es lo que se ofrece? En un momento se planteaba de que todas las personas que iniciaban actividad y que eran chiquititos, no pagaban IVA por 6 meses, por decir algo. Entonces, tú te inicias y no tienes la obligación de retener el IVA y pagarlo en arca fiscal, queda para ti por un lapso. Esa era una idea que había. Hay otro más sencillo, que simplemente tú te ingresas, como este tema de los monotributos, en los cuales tú te comprometes a pagar una cierta cantidad al año, independientemente de tu ingreso, obviamente bien fiscalizado y respetando ciertos parámetros de patrimonio principalmente y de movimiento. Estamos conversando con Germán Pinto, contador público y auditor, doctor en Administración, académico de la Universidad de Santiago, USACH. Germán, hablando de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, que el objetivo al principio de esta conversación tú nos decías que efectivamente es la recaudación de mayor impuestos para en el fondo generarle dinero al Estado para poder hacer las reformas necesarias. Porque el Estado, yo tengo entendido, y aquí por favor corrígeme si estoy equivocada, no genera ingresos, sus ingresos son a través de los impuestos. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, porque las empresas estatales, que son muy pocas, que no es casi ninguna, aparte no son muy eficientes, pero los ingresos los generan por los impuestos. Efectivamente, entonces, en el caso de que se apruebe esta Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias para recaudar mayores impuestos,
para el Estado y poder hacer la reforma necesaria o lo que sea necesario para el Estado, esto va necesariamente subir los impuestos de las personas. Me refiero a que vamos a tener que pagar más contribuciones, por ejemplo, vamos a tener que pagar más caro el pan, más caro cualquier tipo de servicio, en busca de la recaudación de mayores impuestos. ¿A quién se le va a subir los impuestos? Entonces hay dos criterios. ¿Qué es lo que queremos? O sea, en realidad, ¿qué es lo que queremos? ¿Aumentar la recaudación por aumentarla, para darle más recursos al Estado? ¿O que se solucionen los problemas sociales? Ese es la gran tema. Entonces, los diálogos sociales era un tema que yo precisamente lo planteaba. ¿Qué queremos? ¿Aumentar más la recaudación? Bueno, aumenta la tributación de la empresa a un 30% y sube los tramos del impuesto global complementario que pagan las personas, que va escalonado hoy día de un 4 a un 40%. Sí. Y toda persona que tiene sueldos menores de 800 y tantos mil pesos no paga impuestos. Si tiene ingresos anuales, eso multiplícalo por 12, 8 millones y tanto, tampoco paga impuestos. Entonces está el impuesto mensual, impuesto anual, y los tramos superiores que llegan a un 40%. Entonces, si quieres aumentar más la recaudación, modifica esas tasas. Ahora, que eso realmente sea eficiente es otra cosa. Hay un economista, Arthur Leffer, que tiene la famosa curva Leffer, que a un mayor aumento de las cargas tributarias, menor es la recaudación. Es una cuestión empírica. La lógica nos diría que si aumenta la tasa, recaudas más. Es que eso te iba a preguntar, porque es como raro, porque tú me dices, si aumenta las tasas, evidentemente deberían haber más recursos. Pero no funciona así en la realidad. No funciona así, ya. Entonces, ¿qué es lo que debería haber? Incentivo al crecimiento, al desarrollo, digamos, que las empresas tengan más libertad para generar más utilidades y de esa manera apuntar al crecimiento del país. En Chile, cuando mayor aumentó la recaudación, no fue cuando aumentaron las tasas. Nosotros tenemos aumento de tasas desde el año 90, teníamos un 10% de las empresas, subió un 15%, después el año 2001 aumentaron a un 15, a un 16, 17, 18, ya estamos en un 27%. Ese aumento de tasa no generó mayor recaudación. Pero cuando el país creció en los 90, sí hubo mayor recaudación. ¿Por qué? Porque la empresa tenía más utilidades, más riqueza y pagaba más impuestos. O sea, en rigor, para poder entender, disculpa que te interrumpa, Germán, pero para poder entenderte y también que te entendamos los auditores, no necesariamente una mayor recaudación de impuestos va a ser más eficiente, sino que también esto va de la mano ligado directamente con el crecimiento que tenga el país. No, sí, esa es más o menos la lógica. Pero el crecimiento proyectado no supera el 2,5% por lo menos para el 2024 y 2025. Entonces, ¿con qué objetivo? Y claro, hay que hacer esa la discusión. ¿Qué sentido tiene entonces aumentar la tasa de las empresas? ¿Qué es lo que debería hacer el Estado, la autoridad? Poner medidas pro crecimiento. Y que, por ejemplo, las medidas pro crecimiento más potentes que ha tenido la historia de Chile fue la década de los 80, donde las empresas pagaron menos impuestos. Entonces es una paradoja que después cae en la parte política, doctrinaria, de que algunos sectores piensan que aumentar los impuestos es la solución. La evidencia empírica nos dice que el crecimiento del país genera mayor recaudación y a su vez genera mayor riqueza. Claro, por ejemplo, te hago el siguiente. Dale, por favor. Sí, por favor, porque de verdad es súper importante lo que nos está diciendo Germán, en serio. Hay una propuesta que incluso de la OCDE. Yo recién mencioné que los impuestos de las personas están por tramos. Toda persona que gane menos de 800 mil pesos al mes no paga impuestos. Y está por tramos. En ese grupo está el 75% de los contribuyentes. Claro. ¿Ya? Por la distribución del ingreso, etc. ¿Qué se le ocurrió a algunas personas? Para que hubiera mayor recaudación y mayor compromiso de los contribuyentes, habría que bajar el tramo exento del impuesto único al trabajo global complementario, que hoy día está en 13,5 unidades tributarias mensuales, bajarlo a 13, 12, cosa que más contribuyentes pagaran impuestos en el sector bajo y de esa manera se comprometieran más porque están aportando al país. Ese es un criterio que lo dijeron gente de la OCDE y acá mucha gente lo está tomando aplaudiendo. Pero políticamente nadie se va a atrever a hacer eso, pues, Germán. ¿Quién se va a atrever a dictar una ley que grave con impuestos a los que ganan menos de 8 gambas? Y además que no tiene sentido con lo que nos está explicando Germán, que en el fondo el aumento de los impuestos a las personas no necesariamente genera una mayor recaudación, sino que va directamente relacionado con el crecimiento del país. Pero hay mucha gente que lo piensa así. ¿Y qué políticas podría tener el Estado para aumentar el crecimiento en busca de la mayor recaudación de impuestos?
Una tasa más competitiva. La tasa hoy día de las empresas de un 27% no es muy competitiva. Si bajamos la tasa un 25 o un 20 genera que las empresas se motivan que los proyectos sean más rentables. Mayor eficiencia, el incentivo a ciertos sectores, por ejemplo, los exportadores siempre han sido sectores que han necesitado tener más apoyo. Las pymes, tal vez. Mayor facilidad de los precios. Y las pymes, ahí va a llegar, claro. Las pymes le voy a dejar al final. Claro. Porque ¿qué es lo que es más potente? Si uno potencia más las grandes empresas, la retribución es más grande, pero las pymes también son un factor importante. Hoy día las pymes tienen un régimen de tributación que no pagan por la utilidad que genera el balance, sino por la diferencia de los ingresos y los egresos de flujo, es decir, tributan por un criterio de flujo de caja. Entonces, si la diferencia entre tus ingresos y tus gastos, eso hoy día se afecta con una tasa de un 12,5% en este año. Pero el próximo año sube un 25%. Entonces, primera medida es que no paguen tanto impuesto, que se rebaje esa tasa. Por un lado. Y por otro lado, es importante también que se le entreguen mecanismos para potenciar ciertos sectores que son más importantes. Ayudarla a poder administrar los gastos, por ejemplo. Hoy día el gasto laboral con el sueldo mínimo, pese que tienen un subsidio, es complicado. El tema de las 40 horas también genera un problema a las pymes. Deberían ser normas escalonadas. Al igual como existe en la tributación ciertos grados de contribuyentes que pagan más porque tienen más, en el mundo laboral debería ser lo mismo. Una legislación para las grandes empresas, otra para las pequeñas empresas. Pero ¿qué es lo que se está planteando? Se está planteando la negociación por multisector. La negociación ramal, ¿te refieres tú? La negociación ramal. Entonces, eso genera el problema un problema directo a las pymes. Hay otros temas que son, está una organización, la multigremial, que precisó en 18 puntos que la legislación vigente que estaba afectando. Creo que no son tantas, yo creo que hay algunas, por ejemplo, se criticaba mucho la ley Karim, porque generaba alguna carga administrativa a las empresas. Sí, pero es que de repente también hay cargas administrativas que es necesario asumirlas. O sea, también no es todo esto tanto tema. Pero volviendo a la pregunta, es un sistema tributario que sea flexible, que sea competitivo, que permita otra manera de las empresas chilenas, por ejemplo, se permite que exporten, ya facilitar los procesos de exportación de una forma más eficiente. Germán Pinto, contador público, auditor, doctor en administración, académico de la USACH. La pregunta es, ¿hay piso, hay agua en la piscina para esta propuesta que entiendo yo ya está siendo acogida por el Ejecutivo? Porque significa en el fondo un cambio de paradigma. Nosotros lo que hemos escuchado hasta aquí es recaudar más, que las grandes empresas tributen más, pero ahora se está incorporando en el discurso una variable que no estaba en la retórica oficialista. Y que depende de las políticas de Estado para potenciar el crecimiento. Que es la eficiencia en el gasto, ¿cierto? La eficiencia en el gasto público, o sea, ¿para qué recaudo yo si después lo malgasto? Sí, después lo del pilfarro, claro. Y además incentivar el crecimiento, con políticas de incentivo de crecimiento. Yo no veo, digamos, al Frente Amplio votando ese tipo de reforma, digamos. No veo al PC haciéndolo tampoco, digamos. Y una parte importante del socialismo democrático probablemente tampoco, digamos. Entonces, y estamos en un periodo electoral que de repente a veces ciertos sectores de la derecha votan más por los votos que por lo que convenga. O sea, es un tema complicado. O sea, el tema técnico es uno, pero hay senadores, por ejemplo, uno que con el tema de los primeros retiros previsionales dijo que los economistas no saben. Claro. Entonces los políticos saben más, pues entonces está bien, pues los políticos saben y de repente tenemos problemas. Exactamente, porque claro, desde el punto de vista de la academia, que es lo que tú representas, del conocimiento científico, digamos, y de la experiencia empírica, los datos, por ejemplo, que tú diste son demoledores, porque probablemente si yo se lo escucho a un político de derecha, voy a decir, lo está manejando, no son ciertos, pero en el fondo aquí tú dijiste, la experiencia empírica, las cifras históricas, demuestran que la mayor recaudación fiscal no fue cuando había tributos más altos, sino que cuando el crecimiento del país fue mayor. ¿Cuándo? En los 90. Pero yo te pregunto... En el gobierno de Elwin, claro, gobierno de Lago, pero yo te pregunto, Germán, y complemento a Álvaro también, ¿es la derecha la que se opone al alza de impuestos? Es que hasta el momento... Hoy día, se toma la pregunta objetivamente, el único proyecto que tenía alza de impuestos o algún tipo de afectación tributaria fue la que fracasó
el 18 de marzo. Cuando se rechazó la idea de legislar en la Cámara. Se perdió no por los votos de la derecha, porque la derecha, por la oposición, por pega, tiene que votar en contra. Claro. Fueron votos del gobierno porque tenían problemas entre ellos. Y fueron 2 o 3 votos de gente que se pasaron la cuenta, si esa es la verdad de las cosas. Sí, no, ahora, porque escuchando los discursos políticos, el tema del alza de impuestos para la recaudación de impuestos, para la redundancia, para el Estado, no es precisamente un discurso que desde la centro derecha hasta la derecha sea rechazado, muy por el contrario. O sea, al revés me refiero. Nunca han estado muy de acuerdo con el alza de impuestos. No, pues, jamás. Por eso le pregunto a Germán, que es el experto. Yo me declaro totalmente ignorante en materia tributaria. Pero en las reformas tributarias que han habido aumento de impuestos, se han votado transversal. Por ejemplo, si no me equivoco, puedo estar equivocado, la reforma del año 2016, la derecha votó a favor, menos Evópoli. Ahí por lo único que votaron en contra. Y esa fue una reforma tributaria que generó bastantes problemas. Y salió la cocina y todo el tema. La cocina de Entonces, claro, que en el fondo fue necesaria para frenar un proyecto. Porque también hay un tema. Del Ministerio de Hacienda sale un proyecto y en la Cámara de Diputados, el otro día en un seminario le hice una pregunta a unos panelistas que estaban en el Colegio de Contadores, eran distintos panelistas, si tenían confianza en los senadores que hoy día tenemos. ¿Por qué? Porque la reforma del año 2016 en la Cámara de Diputados pasó sin ninguna cosa, la que cambió todo el sistema tributario que siempre se ha dicho que generó bastantes problemas en la economía. Y en la Cámara de Senadores, el senador Ricardo Lagos Weber, que ahí se le dio un halo de un senador que sabe, siempre se dice que el que más sabe, y el senador Saldívar pusieron la cocina, claro, y arreglaron el proyecto, quedó un poquito menos malo. Pero en este periodo, la Cámara de Diputados, en este proyecto, cambió hartas cosas. El tema de la ilusión, que es muy específico, yo creo que debería para otra sesión, otra entrevista, otra reunión, para poder explicarlo bien. Se solucionó un tema que, desde mi punto de vista, no estaba correcto. Se solucionó. Y en la Cámara de Senadores hicieron un pacto, llamaron a una comisión técnica, y ayer escuchaba las declaraciones de los distintos senadores, todos se aplaudían porque habían llegado a un acuerdo. Pero no le cambiaron muchas cosas a lo que había inicialmente. Y las cosas que son de fondo, ahora son cosas de operativas, son cosas más técnicas del día a día, de la legislación, de cómo se tramitan los juicios, pero no está el proyecto que va a afectar el impuesto a la renta, no está el proyecto porque no lo sabemos. Yo estoy diciendo que la idea es que baje el tramo exento, una cuestión que viene lo insinuó la OCDE, y aquí la OCDE se le escucha mucho. No sé qué va a venir, porque supone que el proyecto venía ahora en septiembre y no tenemos antecedentes. El ministro, una cosa que se le puede decir que anuncia mucho, pero manda pocos proyectos. Entonces, no sé qué va a pasar en ese sentido. Oye, ¿sabes qué? Ha sido súper interesante la conversación. Súper pedagógica. Oye, y lamentablemente se nos fue el tiempo. Yo quería preguntarte tu opinión, Germán Pinto, respecto del levantamiento del secreto bancario y otras cosas, pero no va a poder ser. Esperamos contar contigo en otra oportunidad, sin duda que sí. Oye, muchas gracias, Germán Pinto, contador público y auditor, doctor en administración, académico de la USACH. La clave está en el crecimiento, entonces. Así parece la cosa. La clave está en el crecimiento. Muchísimas gracias, Germán, que estés muy bien. Gracias. Gracias a usted. Hasta pronto. Oye, tan nomás. Altamente interesante. ¿Cierto? La pregunta es: ¿de qué sirve subir los impuestos si no sube el crecimiento? Claro, lo dijo un doctor en administración. No lo decimos nosotros. Tampoco lo dijo un político de derecha. Ni de izquierda, ni de ninguna parte. Si estamos hablando de un académico que sabe, no sacamos nada con seguir potenciando reformas que suben los impuestos si es que no hay crecimiento. Si es que no hay políticas de Estado que potencien el crecimiento. Exactamente. Ya vamos a hacer una pausa con los Petinellis.